Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por visitar nuestra página en internet Doc Pies TV y YouTube. Señores, hoy vamos a hablar de la artritis de la rodilla, hoy vamos a hablar de la circulación de las piernas, porque nuestro invitado pues va a ser un poquito diferente a los invitados que el Doctor de los Pies ha tenido otras veces. Vamos a tener hoy es una invitada que ha tenido un problema de la rodilla y aunque el Doctor de los Pies no trabaja con la rodilla, pero sí trabaja con especialistas que tratan esta parte del cuerpo también. Se recuerden que nosotros siempre hemos hablado aquí que nosotros los podiatras nos auxiliamos de otros especialistas para salvar extremidades inferiores, para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y nos ayudan mucho los cirujanos vasculares, los ortopedistas, nos auxilian para mejorar condiciones pues, que no corresponden a nuestra especialidad. Señores, la artritis de la rodilla o la osteoartritis es una enfermedad que tiene varios componentes. Uno de sus componentes anormales pues, es la parte biomecánica, la biomecánica de la marcha. La rodilla pues, es una parte del cuerpo muy importante en la biomecánica, en la bipedestación. Otra parte también que se afecta en la osteoartritis o en la artritis de la rodilla, que es una de las artritis más comunes, es la parte bioquímica de lo que son los cartílagos de la rodilla. En la osteoartritis se producen cambios importantes y es básicamente un desgaste del cartílago articular. Recuerden que nosotros tenemos unos huesos que se unen en la rodilla y cuando los cartílagos se desgastan o se dañan o se degeneran, pues esos huesos empiezan a chocar uno con el otro y esto produce muchísimo dolor. También en la osteoartritis pues se producen cambios importantes en lo que es el líquido sinovial, se pone menos líquido sinovial, se escasea el líquido sinovial y también hay crecimiento de hueso en lugares anormales, en lugares en donde no hay hueso. Y por eso pues esta patología, este tipo de artritis, que repito es el más común, pues puede llegar a ser una artritis incapacitante. No debemos confundir pues lo que son los cambios patológicos de la enfermedad con los cambios musculoesqueléticos y fisiopatológicos de la enfermedad. Hoy tendremos pues una invitada con una osteoartritis. Ella fue tratada de alguna manera pues, por un especialista y se quedó ahí en el procedimiento que se le hizo en la rodilla, pues se quedó un cuerpo extraño. Vamos hoy a analizar por qué se quedó ese cuerpo extraño ahí en la rodilla, qué reacción produjo ese cuerpo extraño en la rodilla y qué era este cuerpo extraño de la rodilla. También esta paciente al mismo tiempo tenía lo que nosotros le llamamos una enfermedad arterial periférica. Es decir, las arterias de la misma pierna pues estaban tapadas por la grasa y no circulaba adecuadamente la sangre arterial. Por eso ella tenía mucho dolor y tenía una situación que nosotros llamamos claudicación intermitente. Señores, en el próximo segmento tenemos esta interesantísima entrevista con uno de los ortopedistas de nuestro centro médico y también con esta paciente pues, que nos va a hablar un poquito sobre su historia y la analizaremos profundamente. Soy el doctor Gregorio Rivera. Yo soy el doctor Iván Silva. Yo como director del centro, el único en el Caribe, les garantizo el mejor de los servicios y la más alta calidad. Cualquier problema de los pies que usted piense que no tiene solución, nosotros lo encontraremos. Señoras y señores, hoy tenemos una historia muy especial. Hoy tenemos a doña Leonora, que es una de nuestras pacientes del Centro de Cirugía Mínimo Invasiva del Caribe. Tenemos también el honor
de que esté con nosotros aquí el doctor Orlando Matos. Él es cirujano ortopeda, especialista pues de la rodilla. Y con él vamos a hablar pues de todas estas patologías y de la historia de doña Leonora, qué fue lo que sucedió, qué pasó desde el principio. Leonora, muchas gracias por estar con el doctor de los pies. Doctor Matos, muchas gracias por estar por acá. Leonora, cuéntenos desde el principio, díganos qué fue lo que pasó, cómo empezó esa rodilla a darle problemas. Bueno, mi nieto se le había botado una harina de negrito y que como era el piso de mármol, pues era muy resbaladizo. Y yo pasé a sabienda de que sí, que se le había botado eso. Y se me olvidó en lo que busqué unos cojines y cuando regresé llevaba puesta una calixo. Y ríase, doctor, me caí y se desprendió casi la rodilla. Se desprendió casi la rodilla. Ay, Ajá. sí. Entonces ahí tuvieron que correr con usted para la emergencia. Ay, sí. ¿Y qué sucedió ahí, doña Leonora? Bueno, me operaron, me hicieron mi cirugía. Ahí se dañaron algunos ligamentos, se dañaron algunos Sí, tendones. Sí, eso me dijo el médico. Acuérdate que te puse unos tendones, te reparé eso. Bueno, la cuestión es que, no sé, no quedé muy bien. ¿Por qué? ¿Qué tú sentías por qué tú entiendes que no quedaste bien? ¿Qué tú te sentías? Bueno, desde un principio, doctor, yo llevé todo al pie de la letra, como él me indicó. Pero después yo empecé a temer, porque decía, ¿y por qué no me recupero? Algo debo tener, algún cuerpo extraño o algo. ¿Pero qué tú sentías en las rodillas? ¿Tú sentías dolor cuando caminabas? Sí, ¿Estaba hinchada la rodilla? sí, ¿Qué te pasaba? sí. Bueno, sentía dolor, no podía doblarla, no podía hacer casi nada. No podías mover la rodilla. No. ¿Y después, cuánto molestia. tiempo pasó después de la cirugía que tú todavía te sentías mal? Es decir, que tú entendías que ya deberías sentirte mejor. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos? Oh, mire, pasó mucho tiempo. ¿Pasaron meses? Sí, meses. Y entonces yo tuve que volver donde él. Después fui por segunda y tercera vez. Hasta que me di cuenta como que nada de lo que me había hecho tenía mejoría. No había ninguna mejoría. En sí él me hizo otra cirugía, de esa cirugía menor, ¿verdad? Y me sacó unos hilos, pero que va, no mejoré. Si como quiera continuó el dolor, Ay, continuó sí, la no inflamación, mejoré, continuó la doctor. molestia. Ay, sí. Yo tengo entendido que usted es una mujer muy activa, que le gusta caminar, que le gusta moverse, que es una mujer muy alegre, que le fascina todo eso. Sí. Sí. A mí no me gusta la vida sedentaria. Sí. Doctor Matos, explíquenos un poquito, cuando una persona así de la edad de doña Leonora pues se cae, que tiene un trauma de esa naturaleza, ¿cuáles son los ligamentos que más frecuentemente se dañan? ¿Por qué se dañan? ¿Qué fue lo que sucede? ¿Qué usted entiende o qué usted cree que habrá sucedido en ese acontecimiento? Indudablemente que en el caso de nuestra querida paciente, Leonora, es una paciente que tiene una osteoartritis propio por la misma edad. Ya cuando la mujer pasa aproximadamente de los 60 años, tiene un riesgo importante de tener lo que se conoce como una osteoartritis de la rodilla. Pero esto es importante porque hace aproximadamente 2 días salió un artículo del Colegio Americano de Reumatólogos que celebraron el meeting en Washington y dicen que ya la edad no es un factor tan importante para la osteoartritis. Esto quiere decir que hay pacientes que tienen 35 o 40 años y tienen un riesgo importante de desencadenar una osteoartritis. Entiendo. Porque hay factores desencadenantes, ya factores como la herencia, por ejemplo. La herencia es un factor. Es un factor importante. En el caso de nuestra paciente, los ligamentos que más tienden a romperse son los ligamentos colaterales de la rodilla. Los ligamentos colaterales. En la rodilla. ¿Qué función tienen esos ligamentos? Esos ligamentos mantienen la estabilidad rotacional de la rodilla, para que la patela o la rodilla en este caso no se luxe. Pero hay otras estructuras importantes como son los ligamentos cruzados y los ligamentos tanto anterior como cruzado posterior. Hay otras estructuras también que no dejan de ser importantes como son los meniscos, que son unos cojines, unas almohadillas. Es el cojincito ahí para que los huesos no choquen uno con el otro. Para que no choque hueso con hueso. Pero ¿qué pasa? Que ese cojín tiene una función importante y es para evitar que roce hueso con hueso. Pero en el caso de que cuando la paciente tiene una osteoartritis, el menisco se va degenerando. Se va degenerando. Entonces, esto coadyuva a que haya una osteoartritis. En el caso de la señora, tiene una osteoartritis importante, pero también ella tenía una fractura de la patela, tenía una ruptura importante del hueso de la rodilla con lesión de los ligamentos. Es decir, se rompió también el hueso, se rompieron los ligamentos. Entonces,
Después que se hizo el procedimiento, ¿por qué ella no mejoraba? ¿Qué fue lo que usted encontró ahí? Cuando estos pacientes tienen una osteoartritis importante y usted le realiza un procedimiento de este tipo, usted debe de incorporar al paciente lo más rápido a una fase de terapia física. Porque explíquenos un poquito eso. ¿Cómo así incorporarlo a una terapia física? Cuando tenemos una lesión en alguna articulación, Ajá. entiéndase la rodilla, el codo, el hombro, usted tiene que mandar al paciente a hacer terapia física, porque si no la rodilla... tiene que moverla, ¿no? Tiene que moverla. Puede estar con esa rodilla ahí. Tiene que moverla, porque si no hace lo que se llama una anquilosis. Se atrofian los músculos, sobre todo en la rodilla hay un músculo importante que es el músculo del cuádriceps, que son los 4 músculos que están delante del músculo. Entonces esos músculos forman un tendón único que se llama tendón patelar, que pasa justamente encima de la patela. Por encima de la rodilla. Si usted no mueve la rodilla, ese músculo se atrofia y por consiguiente entonces la paciente va a tener una atrofia importante de la rodilla. Entonces va a tener dificultad también para moverla. Va a tener dificultad para la marcha, va a tener dificultad para movilizarla y entonces hay que hacer un procedimiento para que esos ligamentos vuelvan a su estado normal. Entonces Leonora dice que después del procedimiento y todo eso, pues ella no se sentía bien. Ella tenía mucho dolor, había inflamación, continuaba la inflamación. ¿Qué sucedió ya cuando usted la recibió ella por primera vez? ¿Qué fue lo primero que usted sospechó que estaba sucediendo aquí? Cuando vemos a la paciente, lo más característico es que a nivel de la parte externa observamos una pústula como si fuera un nacito. Como un nacito, bien. Nos llama poderosamente la atención porque cuando tenemos un paciente que ha tenido un procedimiento quirúrgico y encontramos esto, indudablemente que podemos pensar de que está haciendo lo que se llama una fístula. ¿Qué es una fístula? Una fístula es una comunicación, es un tubito que comunica el medio exterior de afuera con la parte interna, la parte de adentro. Y efectivamente la señora tenía una fístula importante, por lo cual estaba drenando un material seroso, un material purulento. Entonces esto va a generar un proceso inflamatorio que no se iba a detener si no se llevaba a cirugía. ¿Y por qué se produjo en el caso de ella esa fístula ahí en ese lugar? En el caso de nuestra paciente tenía un cuerpo extraño importante. Había aproximadamente 4 o 5 hilos, un tipo de hilo que no se absorbe. No se absorbe y entonces ese hilo estaba ocasionando una reacción inflamatoria importante, es un cuerpo extraño y a la vez produjo entonces la fístula. Entonces ahí usted tuvo que hacer un procedimiento para extraer ese hilo. Tuvimos que hacer una fistulectomía, o sea, sacar todo el trayecto fistuloso, hacer un aseo quirúrgico descontaminante y un debridamiento amplio de las estructuras, porque esa fístula está llena de ese material purulento, o sea, está lleno de pus. Hay bacterias. Hay bacterias, sobre todo el estafilococo beta hemolítico, el grupo A es la bacteria que más frecuentemente podemos encontrar en este tipo de lesiones. Entonces usted lo que hace es que se lleva toda la fístula desde donde inicia, que ya prácticamente estaba saliendo de la patela, llegaba al hueso. Sí, ya llegaba al hueso. Ya llegaba al hueso. Tuvimos que sacar toda esa fístula y buscar y extraer todo ese material que le estaba produciendo la reacción inflamatoria, que era el hilo. Si nosotros hubiésemos hecho la fistulectomía, hubiésemos hecho el degrado óseo, hubiésemos hecho un aseo quirúrgico descontaminante, que fue todo lo que se hizo, pero si dejamos un fragmento del hilo, de nada no hubiese servido. Vuelve de nuevo el problema. Porque es una reacción que tiene el organismo ante un cuerpo extraño. O sea, el mismo organismo te dice, oye, hay algo que está dentro de mí que no me pertenece, hay que sacarlo. Entonces el organismo es muy sabio. Sí. Doña Leonora, después que ya el doctor Matos le realiza ese procedimiento, que quita esa fístula, saca ese hilo que se había quedado ahí, ¿cómo usted se empezó a sentir? Muy bien. Ya sí entonces podía caminar, ya sí entonces podía doblar realizar. mis rodillas, podía doblar las dormía rodillas. más tranquila, me viraba de un lado para otro, que antes no lo podía hacer, tenía que dormir boca arriba, ¿sabes? Para que no lastimarme, porque todo me molestaba. Sí, ahí ya entonces su vida empezó a cambiar, empezó a sentirse mejor. Gracias a Dios y a ustedes. Fíjate tú, Orlando, que nosotros ahí pues... o sea que normalmente pues los pacientes los trabajamos en el Centro de Cirugía Mínima Invasiva, lo trabajamos en grupo y cada uno analiza y ve las cosas, pues, de qué manera nosotros podemos mejorar cada vez más la calidad de vida de nuestros pacientes. Y después que tú hiciste el procedimiento, pues nosotros hicimos un examen exhaustivo de la circulación de las arterias
de doña Leonora. Y nosotros encontramos ahí que habían 2 arterias importantes de la pierna que estaban tapadas. Sí, ella tenía una enfermedad arterial periférica importantísima y no estaba llegando suficiente sangre a la pierna. Y eso pues también contribuía a que doña Leonora pues no tuviera esa facilidad para transportarse, para moverse de un lugar a otro sin dolor y sin molestia. Ella fue lógicamente transferida al departamento pues de vascular y los cirujanos vasculares pues hicieron un procedimiento, un cateterismo de esas arterias, las destaparon con unos balunes que nosotros utilizamos que se llaman balón de chocolate. Entonces nosotros utilizamos el balón y va forrado de una sustancia anticoagulante y destapamos las arterias de doña Leonora después que tú hiciste el procedimiento. Es decir, nosotros logramos de una pierna, es decir, trabajando en equipo como lo hicimos, de una pierna que tenía una funcionabilidad a través de un 40%, nosotros logramos que ya esa pierna pues tenga una funcionabilidad de más de un 85%. Si nosotros analizamos, doña Leonora, desde antes de usted llegar allá donde nosotros, hasta hoy, como usted se siente hoy, después del cateterismo, después de la fisiolectomía que el doctor Matos le realizó, ¿qué tan mejor usted siente esa pierna? Muy bien, pero muy bien. Si ¿qué porcentaje usted le daría si usted le fuera a calificar su pierna del 1 al 100? ¿Qué número usted le daría? Usted le daría un 90 y pico. ¿Tú te fijas cómo ese trabajo en grupo? Y déjame yo aclarar un detalle también importante. Y fue que doña Leonora, cuando llegó a la clínica, ella llegó donde mí fue. Ella llegó donde mí, ella fue donde el doctor de los pies. Y yo dije, Leonora, esta no es parte de mi especialidad, pero sí nosotros tenemos un buen especialista aquí que te puede ayudar con esa situación. Y exactamente, o sea, ese trabajo en equipo y esa manera de nosotros ver los pacientes, pues fue lo que logró que hoy en la tenga un 95% de mejoría y que ella pues esté caminando bien y siga con su vida como ella la tenía, una vida activa, alegre, de mucho movimiento. Usted está baile, ¿verdad que sí? No. Oh, de todo. Muy bien, gracias a Dios. Orlando, yo quiero que tú abundes un poquito más sobre la situación. ¿Cuál es el futuro de esta rodilla? ¿Cuál es el futuro de esta osteoartritis? ¿Cuáles son en caso de que la osteoartritis de doña Leonora pues mañana empezara a molestarse, cuáles serían las alternativas de tratamiento que nosotros tendríamos? Es importante decir que el tratamiento definitivo y único que tiene toda osteoartritis es un reemplazo articular. ¿Qué es eso, doctor? El reemplazo articular es la sustitución de la parte distal y proximal, tanto del fémur como de la tibia, y la porción posterior de la patela. ¿Qué se hace? Se quita esa parte del hueso que tiene el cartílago dañado y se pone un componente de metal. Es una prótesis que se coloca. Esa prótesis hoy en día se están haciendo de titanio, que es un material que se adapta y tiene todas las solicitaciones mecánicas para que el paciente pueda caminar al día siguiente sin ningún tipo de problema. Porque ya hay un daño importante del cartílago articular. Y cuando usted tiene un paciente con un daño importante del cartílago, el signo cardinal es el dolor. Es el dolor. Entonces, ¿Cómo se quejan esos pacientes, Orlando? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué sienten? Estos pacientes lo primero que tienen es dolor matutino. Al momento de levantarse, se levantan en la mañana con mucho dolor. Y tiene una característica, la osteoartritis de la rodilla tiene una característica patognomónica importante. Y es que cuando el paciente empieza a caminar, empieza el dolor. Empieza el dolor. El paciente se detiene o tiene un momento de reposo y cuando continúa la marcha, vuelve nuevamente el dolor. Ahora bien, cuando ya tiene una osteoartritis tan avanzada, el dolor no importa que el paciente repose, es un dolor persistente. Por eso es que hay diferentes etapas para tú tratar la osteoartritis. Si tenemos una osteoartritis que no está tan avanzada, tú puedes hacer una cirugía artroscópica y hacer una condroplastía, hacer una limpieza articular del cartílago, hacer lo que se llama una sinovectomía, porque dentro de la rodilla hay algunas vellosidades que a la larga se convierten en dañinas, porque empiezan a generar un líquido sinovial que se torna de reacción inflamatoria. Entonces hay que siempre estar haciendo las aspiraciones a esa rodilla dañada. Entonces ese paciente es un paciente que va a tener un futuro de un reemplazo articular. Hay mucho temor de la población de colocarse una prótesis, pero es importante que sepan que en Estados Unidos a diario se colocan miles y miles de prótesis. En nuestro país se colocan miles de prótesis. Y lo más importante es que el paciente sale de la sala de cirugía sin el dolor. Y el paciente al día siguiente está caminando. Ya puede caminar. Puede caminar sin ningún inconveniente.
Y lo más importante, mejora el dolor y el paciente se va a incorporar a sus actividades. A esos pacientes que tienen mucho dolor en las rodillas, pero que no quieren hacerse la cirugía con todo el que ya lo que usted ha explicado y todo eso, ¿ustedes tienen algunas otras opciones de tratamiento, como por ejemplo inyecciones con esteroides o ácido hialurónico o medicamentos orales? ¿Qué otras opciones ustedes tienen? Hay múltiples opciones. Se pueden poner inyecciones con ácido hialurónico, se pueden poner inyecciones con esteroides, pero hoy en día también se está utilizando mucho la infiltración con plasma rico en plaquetas. Con plasma rico en plaquetas. Con plasma rico en plaquetas, y esto el paciente ha tenido una resolución positiva extraordinaria. Allá en el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva estamos haciendo ese procedimiento, y el paciente tiene una mejoría indudablemente entre un 85 y un 95% de satisfacción. Excelente. Y esto te va a retrasar el procedimiento. El procedimiento quirúrgico. Exactamente. Excelente. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies. Espero que hayan aprendido mucho de lo que es la osteoartritis. Yo quiero dar las gracias al doctor Orlando Matos, a nuestra querida amiga, pues, con esta historia tan maravillosa y un final feliz, que eso es lo que quiere el doctor de los pies. Muchas gracias.